Descubre el increíble secreto de tu última noche. Transforma mañanas de forma SORPRNDNT. Pedro observaba el viejo desván, un laberinto de recuerdos y polvo que atesoraba el pasado de su familia. La muerte de su madre había dejado un vacío tan profundo como la casa misma, y en medio de la tristeza, su vida había caído en una rutina gris que lo atrapaba cada día como un contable en un sinfín de números. Esa noche, mientras descifraba entre cajas olvidadas, su mirada se detuvo en un diario desgastado que había pertenecido a su abuelo, un artista cuya chispa había sido apagada por un escándalo que la familia nunca quiso recordar. Con el corazón palpitante, abrió las páginas amarillentas, encontrando trazos de un sueño que nunca fue. Un torrente de emociones se desató dentro de él. Aquella tinta azul contenía un universo vibrante, una invitación a reconectar con una pasión que había dejado de lado por miedo a fallar. Las calles empedradas del pueblo, a pesar de su colorido y su vida, se sentían más solitarias que nunca. La traición y las expectativas familiares pesaban sobre sus hombros. Su esposa, al ver su entusiasmo, no podía esconder su preocupación por los costos económicos que un retorno al arte podría acarrear. Pedro, necesitas ser realista, le decía mientras su mirada se nublaba con angustia. Y el constante juicio silencioso de su hijo adolescente se convertía en un eco en su mente, recriminándole que prefería seguir el camino predecible del contable que arriesgarse a ser considerado un fracasado. Las noches eran un torbellino de dudas y preguntas, donde su corazón se debatía entre sus anhelos y las expectativas familiares. El dilema lo tenía despierto, sudando frío en la cama, la voz de su abuelo resonando en su mente. ¿Por qué me dejaste, abuelo? ¿Por qué me diste esto como legado solo para que lo guardara en un rincón? Se preguntaba mientras su respiración se volvía irregular. Antes de cada amanecer, la posibilidad de hacer una exposición local lo asustaba y emocionaba a la vez. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche anterior a su gran presentación llegó como un vendaval. Su esposa y su hijo discutían acaloradamente, las palabras cortantes se deslizaban por las paredes del hogar. Pedro se sentía un extraño. Había un fuego en sus entrañas que lo impulsaba a seguir, pero la lealtad hacia su familia lo mantenía prisionero. La tensión crecía con cada momento. ¿Y si fallo? ¿Y si decepciono a mi familia? Mientras sus pensamientos lo inundaban, la inseguridad emergía como un maremoto que amenazaba con arrastrarlo al abismo. Con cada latido, el dilema se intensificaba, y su mente se llenaba de imágenes de su abuelo, instándolo a no rendirse. En ese instante de confusión, Pedro se sintió en la cuerda floja, temiendo que su legado se perdiera entre las sombras del miedo y las expectativas ajenas. El día del evento se acercaba. La noche en vela lo dejó con una carga aún mayor, el peso de su sueño parecía una losa que lo aplastaba. ¿Valdría la pena arriesgarlo todo por el llamado de su corazón? La pregunta lo atormentaba, y en el silencio de su despacho, mientras miraba por la ventana las estrellas perderse en el horizonte, se dio cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba. La pregunta latía en su mente: ¿podrá despegarse de las cadenas familiares para buscar su propia luz? La respuesta estaba lejos, pero la necesidad de descubrirla lo empujaba hacia adelante, arrastrado por un destino que aún estaba por escribirse. La mañana del evento amaneció con un cielo despejado, un raro regalo en un pueblo que solía estar envuelto en grises y nublados. Pedro sentía que ese sol brillaba con una intensidad especial, como si lo instara a despertar de su letargo. Sin embargo, en su interior, el conflicto crecía como un volcán a punto de erupcionar. Prepararse para la exposición despertaba tanto ilusión como terror. Con cada trazo que hacía en su lienzo, la voz de la duda resonaba, ensombreciendo cada pincelada. Su retina recordaba las palabras de su esposa, esa mezcla de preocupación y cariño que lo llenaba de culpa. Un artista nunca tiene la certeza de que su trabajo será valorado, había dicho su abuelo en el diario, una línea que le eclipsaba la mente. Era verdad que había más en su vida que el simple cumplimiento de expectativas. Cada segundo que pasaba frente al lienzo era una respuesta a esa duda. Mientras se preparaba, Pedro se observaba en el espejo del baño. Las sombras de sus miedos se reflejaban en su rostro, dibujando surcos de inseguridad en su frente. Se preguntaba si su esfuerzo valdría la pena. ¿Realmente soy un artista o solo un soñador atormentado por una falta de talento? Las imágenes de su familia inundaban su mente, sus rostros esperaban que él fuese el ancla de estabilidad, y la idea de decepcionarlo se agarraba a su pecho como una serpiente. La hora de la verdad se acercaba. El salón de exposiciones lo recibió con un aire de formalidad que le sentó como un abrigo demasiado ajustado. Sus manos temblaban mientras colgaba sus obras en las paredes. Cada cuadro era un fragmento de su alma expuesto al juicio del mundo.
Sin embargo, el zumo del pánico lo mantenía alerta, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Cuando finalmente se apartó y contempló su trabajo, una chispa de orgullo comenzó a surgir en su interior. Recordó las palabras de su abuelo: el arte es la verdad. Si no arriesgas, nunca sabrás lo que puedes lograr. En ese momento, Pedro se sintió más que un contable, se sintió vivo, como si el arte latiera en sus venas. La tensión se fue aliviando, transformándose en una determinación renovada. Pero cuando las primeras personas comenzaron a llegar, la dilatada sensación de orgullo se tornó en un nudo en su estómago. Visiones de expectación y juicio lo atrapaban, hipnotizando su mente. Las sonrisas de los asistentes, mezcladas con miradas críticas, chocaban con el eco de su propia inseguridad. Un chisme había circulado en el pueblo sobre su regreso al arte, intensificado por la sombra del legado de su abuelo. ¿Qué pensarían realmente? La voz interna de su propio miedo volvía a surgir: ¿por qué crees que puedes cambiar? Mientras las charlas se desataban a su alrededor, Pedro se encontró atrapado en un espiral interno. Se preguntaba si tendría la fuerza para afrontar ese momento sin dejar que los juicios de los demás lo aplastaran. Decidió a no dejarse llevar, respiró hondo y se adentró en la sala. Las palabras de aliento generadas por su esposa resonaban en su mente, pero el tornado de dudas apenas comenzaba a remolinarse. El simple acto de abrirse a la opinión del público se convirtió en una confrontación personal, un enfrentamiento entre quién era y quién quería ser. Los murmullos que giraban a su alrededor no eran solo ecos vacíos, eran un reflejo de su lucha interna, y Pedro sabía que este sería un momento decisivo para su transformación personal. Podría finalmente abrazar quién era sin dudar de su lugar en el mundo. Con un movimiento decidido, se acercó a la primera persona que admiraba su obra, desafiando su inseguridad. Soy Pedro, y este es mi mundo, dijo con una voz que tembló al principio, pero que se reafirmó en la audacia de su propia declaración. La respuesta que recibiría podría marcar el rumbo de su vida. Pero antes de que pudiera escucharla, la puerta del salón se abrió de nuevo, revelando a alguien cuyo rostro cambiaría el juego por completo. ¿Era el propio abuelo de Pedro regresando en espíritu o se trataba de alguien del pasado, que traería consigo una verdad que Pedro jamás podría haber esperado? La atmósfera se tornó densa cuando la puerta se abrió, y Pedro sintió como el pulso de la sala se aceleraba. Al ver la figura que entró, la sensación de familiaridad lo golpeó con fuerza. Era Ramón, su mentor y antiguo profesor de arte. La presencia de Ramón era como un rayo de esperanza, pero la sombra de su pasado inmediato no desaparecía. Pedro se encontraba en una encrucijada, y la decisión de cómo abordarlo lo atormentaba. Ramón sonreía con el mismo aire de sabiduría y desafío que había tenido durante sus años de formación. Era hora de que volvieras a este camino, Pedro, dijo al acercarse. Sin embargo, en la voz de Ramón había una exigencia implícita. No solo se trataba de su regreso al arte, sino de enfrentarse a sus propios miedos. Las palabras quedaban suspendidas en el aire, y Pedro sentía la presión de un nuevo inicio. Estaba en un escenario donde su trabajo no solo sería evaluado por otros, sino que también sería objeto de comparaciones de lo que era y lo que podía llegar a ser. Mientras Ramón explicaba la importancia de su presencia, Pedro se sumergía en un océano de recuerdos, instantes en su mente que lo empujaban a cuestionar lo que había dejado atrás. En medio de la conversación, la voz interna de Pedro comenzó a duelarse nuevamente. Nadie sabía lo que había sufrido en silencio durante años. Se sentía asediado por la idea de que su arte no era solo una representación de su destreza, sino también un reflejo de su identidad incendiada por la autoexigencia y la tristeza. Esa lucha lo había hecho más fuerte, pero ahora, cada palabra de Ramón retumbaba en su corazón como un susurro de lo que había perdido en el camino. Pedro, al final del día, nadie está aquí por lo que esperas de ellos, sino por lo que tú mismo te atrevas a mostrar, insistió Ramón. Era un desafío directo, una invitación a liberarse de las cadenas de la comparación y el temor al juicio. La fragorosa verdad de eso resonó en Pedro, quien finalmente comprendió que su valor como artista no estaba ligado solo a la opinión ajena, sino a su autenticidad. Sin embargo, su mente comenzó a aventurarse hacia el futuro. ¿Y si la exposición fracasaba? ¿Y si su nuevo enfoque no era suficiente? Entre los murmullos de admiración, surgía un nuevo monstruo que amenazaba con surgir desde las profundidades de su autocrítica. Sabía que el camino hacia la aceptación personal requería enfrentarse a cada uno de esos miedos de frente. El acto de exhibir su obra se convirtió en un símbolo, no solo de su arte, sino de la lucha interna entre el deseo de amar lo que hace y la necesidad casi paralizante de ser aceptado. Con cada mirada que se posaba en su trabajo, debía encontrar la manera de educar a su corazón, de decirse que su mejor maestro no era el juicio ajeno, sino la voz que aún atisbaba en sus adentros, recordándole quién era realmente. Mientras el grupo se dispersaba, Pedro se sentó en una esquina, observando el vaivén de las emociones a su alrededor. Ramón se percató de su distracción y se acercó. ¿Qué sucede, Pedro? ¿Aún dudas de ti mismo? La pregunta fue directa, y la severidad de su tono lo hizo reflexionar. Sí, confesó Pedro, con la voz entrecortada. No debería sentirme así,
pero a veces me pregunto si esto es lo que realmente quiero. Entonces es el momento de descubrirlo, dijo Ramón, una chispa de desafío iluminando su expresión. Vamos a ver hasta dónde puedes llegar. La verdad del arte no necesariamente está en el juicio de otros, sino en el viaje que empieza con una decisión. Aquella afirmación lo dejó paralizado. La idea de sumergirse en ese viaje era tanto emocionante como aterradora. Tenía que decidir. Se arriesgaría a descubrir su verdadero potencial, vulnerabilidades y todo, con el riesgo de perderlo todo nuevamente. Mientras respiraba profundamente y reunía el valor para dar el siguiente paso, el sonido de la puerta abriéndose nuevamente lo distrajo. Era otra persona relacionada con su pasado, una figura que prometía agregar más tensión a la narrativa de su vida. Las decisiones que había tomado hasta ese momento podrían tambalearse en un instante. La pregunta que lo perseguía ahora era clara: ¿podría realmente enfrentarse a los restos de quien solía ser sin dejar que su vida se desmoronara nuevamente? La nueva figura que entró en la sala era Estela, una antigua compañera y rival de Pedro. Él no podía evitar que su corazón se acelerara al verla. Sus obras siempre habían sido aclamadas, mientras la suya era objeto de críticas mordaces. Sin embargo, había algo más inquietante en su presencia, la sensación de que los viejos conflictos podían haberse transformado en una nueva oportunidad para la superación personal. Estela se acercó con una sonrisa que deliberadamente ocultaba cualquier trace de competencia. Pedro, ¿cuánto tiempo sin verte? Me alegra verte aquí, dijo, con una ingeniosa mezcla de sarcasmo y calidez. Las palabras de Estela fueron un catalizador que impulsaron a Pedro hacia una reflexión profunda. Si bien había estado lidiando con su relación con el arte y su propio valor, ahora la vida le presentaba una nueva capa de complejidad. El pasado, con todos sus fracasos y éxitos, había vuelto a llamar a su puerta. ¿Vas a participar en la exposición?, preguntó Estela, sus ojos brillando con curiosidad. Pedro sintió que la presión aumentaba. A medida que respondía, su voz temblaba ligeramente. Sí, estoy trabajando en algo nuevo, dijo, sin poder disimular la inquietud. La mirada de Estela se transformó, como si pudiera ver más allá de su fachada. Siempre supe que tenías talento, pero también que a veces te falta el coraje para mostrarlo. Tienes que dejar de compararte con los demás. Tu historia es tu propia inspiración, dijo, sin dejar de observarlo. Las palabras resonaron con fuerza en su mente. Sin embargo, Pedro fue consciente de que su capacidad para enfrentarse a su auténtico yo dependía de su disposición a aceptar el riesgo de ser vulnerable. Aquella crítica le dio un nuevo enfoque. Su batalla no solo era con el arte mismo, sino con la imagen que había cultivado de sí mismo a través de los años. Sintiendo que la vulnerabilidad podía conducir a una forma de libertad, decidió aceptar el desafío. ¿Qué pasaría si comenzara a crear sin el peso de las expectativas ajenas? Cualquier cosa que hiciera sería por el placer de ser él mismo. Esa comprensión se tornó un mantra interno: soy un artista, y mi viaje es único y válido. Sin embargo, en el fondo de su mente, aún persistía un eco de inseguridad. Había que enfrentar a los escépticos, no solo a ellos, sino a la voz crítica que siempre había albergado dentro de sí. Cada boceto que comenzaba contenía una inquietante mezcla de esperanza y miedo. Mientras el grupo de artistas se dispersaba, Pedro se quedó allí, inmóvil. La idea de participar en la exposición ahora se sentía como una montaña imponente pero necesaria de escalar. Nadie sabía mejor que él que el arte tenía el poder de curar, de transformar el dolor en belleza. En ese momento, tomó una decisión firme: se dedicaría a capturar no solo su pasado, sino también su presente. Se convertiría en el arquitecto de su autoestima, creando un espacio donde su voz pudiera resonar en libertad. Con el corazón más ligero y la determinación renaciendo en su interior, Pedro se dio cuenta de que, aunque el camino sería lleno de obstáculos, cada uno de ellos también llevaría consigo una lección. La lucha que había librado lo había dejado más equipado para enfrentar cualquier adversidad. Sintiendo un renovado sentido de propósito, se dirigió hacia el estudio. Sin embargo, un último pensamiento lo detuvo. ¿Era suficiente todo esto para mantener a raya sus antiguos demonios? Y, mientras se adentraba en ese nuevo viaje emocional, una inquietante sensación de que aún quedaban batallas por afrontar lo invadió. Realmente podría despojarse de la crítica interna que siempre había llevado consigo. Mientras la noche caía y el estudio se llenaba de su energía alterada por la emoción, Pedro se encontró ante un nuevo dilema: ¿podría su arte convertirse en una verdadera representación de la autenticidad que había anhelado? Y con esta pregunta flotando en su mente, un nuevo giro inesperado en su historia estaba a punto de desatarse. El sonido del pincel raspando la superficie del lienzo era un susurro contra el caos interno que experimentaba Pedro. Se sentó frente a su caballete, la luz tenue del estudio solamente acentuaba las sombras de sus pensamientos. Había una imagen en su mente, una idea que anhelaba convertir en realidad, pero se sentía incapaz de plasmarla. Con cada presión del pincel, las inseguridades reaparecían, zumbando como moscas inquietas. ¿Y si esto no es lo suficientemente bueno?, se preguntó, ignorando su mantra interno. La voz crítica retumbaba fuertemente.
Había algo en el aire esa noche, una mezcla de temor y anhelo que quería explotar en creatividad, y sin embargo, se sentía como si estuviera atrapado en el mismo ciclo que había querido romper. Se levantó y caminó por el estudio, su mirada se posó en cada una de sus obras anteriores, recuerdos de ensayos y errores, cada una de ellas marcadas por la crítica que había recibido en su trayectoria. Cada trazo había sido una batalla, y el resultado un espejo que reflejaba sus luchas. Pero a pesar de la nostalgia y el pesar, comenzó a entender que todo esto era parte de su narrativa, no era solo una secuela de fracasos, sino una colección de experiencias que habían enriquecido su visión. En cierto punto, se detuvo frente a un viejo cuadro inacabado. Era un intento fallido de representar la tristeza que lo acompañaba desde su juventud. ¿Quién dice que esto no puede ser una representación legítima de mí? Reflexionó, mientras sus dedos acariciaban la textura rugosa del lienzo. Quizás lo que realmente necesito es despojarme de las etiquetas que otros me han impuesto. Sonó su teléfono, interrumpiendo la meditación que empezaba a florecer. Era un mensaje de Estela, deseándole éxito en su nuevo trabajo. Las palabras fueron un pequeño empujón, un recordatorio de que incluso aquellos que él consideraba como rivales podían ser catalizadores positivos. La competencia, había comenzado a comprender, no era necesariamente un enemigo, podía ser una fuente de inspiración, una toma directa de conciencia de su potencial oculto. Pedro tomó un respiro hondo, sintiendo que su corazón se calmaba. Decidió cambiar su enfoque, se sentó nuevamente frente al lienzo. En lugar de luchar contra su voz interna, decidió dialogar con ella. Cada brochazo sería una afirmación de quién era, no solo como artista, sino como individuo. Pintar se convirtió en un acto de liberación. La vulnerabilidad que antes lo paralizaba comenzó a fluir en colores vibrantes sobre la tela. Aquella noche, mientras la pintura se entrelazaba con su esencia, las críticas dejaron de ser pesadas cadenas, se transformaron en ecos lejanos que, aunque presentes, ya no tenían poder sobre él. Sin embargo, en el fondo de su mente, había una pregunta persistente: ¿cómo podía asegurar que este nuevo camino no fuera una simple ilusión pasajera? Mientras extendía el color, una idea surgió con claridad: debía documentar su proceso, sus pensamientos más sinceros al pie de cada obra. La consistencia en su autoconfianza dependía de reconocer su viaje, de manera que este fuera tan valioso como la meta final. Con el pincel en la mano, Pedro había decidido que exhibiría su proceso en la exposición, no solo el resultado final. Su dilema se transformó en un camino de autodescubrimiento. No se trata solo de lo que he logrado, sino de cómo he llegado hasta aquí, murmuró para sí mismo, pero mientras empezaba la verdadera creación, una inquietante sensación lo atraviesa a la vez que una invitación inesperada llega, un desafío directo que podría reavivar los viejos fantasmas que había tratado de dejar atrás. Pedro sabía que el momento de enfrentarse a ellos estaba más cerca de lo que pensaba. La pregunta que resonaba en su mente ahora era diferente: ¿está listo para enfrentarse a su historia, esta vez con toda su vulnerabilidad a la vista? Con la nueva incertidumbre, se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Pedro se sumergió en su proceso creativo, pero la invitación a la exposición estaba dando vueltas en su mente como un recordatorio constante del riesgo que se avecinaba. No era solo la posibilidad de mostrar su trabajo, implicaba arriesgarse, abrirse a las miradas ajenas, a comentarios que podrían cortar como cuchillos. Sin embargo, esa inquietud nacía de una premisa más profunda: la oportunidad de intervenir en su propia narrativa, de presentarse no como el artista asustado del pasado, sino como un creador consciente de su evolución. Cada mañana despertaba con un enfoque renovado, su perspectiva girando hacia la posibilidad de autodescubrimiento. En lugar de ver el lienzo como un terreno hostil, comenzó a considerarlo como un espacio sagrado, donde podía liberarse de las cadenas del juicio ajeno. Comprendió que la vida misma era un proceso inacabado, al igual que sus obras. Después de varias sesiones intensas, comenzó a notar algo inesperado en su trabajo: una conexión más auténtica con sus emociones. La tristeza, los miedos y las inseguridades se convertían en colores, en formas vibrantes que danzaban sobre el lienzo. A cada trazo, Pedro sentía que su historia se entrelazaba con su arte, creando una obra que iba más allá de la estética. Era un autorretrato emocional, una oda a sus batallas internas. Sin embargo, mientras esa evolución personal florecía, también surgían nuevas sombras. En una conversación casual con un colega en la galería, Pedro escuchó rumores sobre un antiguo rival, Javier, que estaba organizando una exposición simultánea. El mismo Javier cuyo éxito había generado en él sentimientos de inferioridad en el pasado. El corazón de Pedro se aceleró, la idea de que sus obras pudieran ser comparadas directamente con las de Javier lo aterraba. Se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con sus inseguridades artísticas, sino que también enfrentaba su competitividad. En su interior, comenzó un diálogo, porque permitía que las comparaciones afectaran su creatividad. La respuesta era clara pero dolorosa. Había construido su autoimagen a partir de las percepciones externas. Era el momento de desmantelar esa estructura. Decidido a evitar sucumbir a la duda, Pedro empezó a adoptar un enfoque más deliberado. Cada mañana,
anotaba en un diario sus pensamientos, identificando los momentos en que sentía la presión de la competencia. No se trata de ellos, se trata de mí, se repitió, como un mantra personal. Esa simple frase se convirtió en su anclaje emocional. Con el tiempo, Pedro fue más allá de la autocompasión, comenzó a explorar su entorno con una nueva curiosidad, observando a otros artistas y sus procesos. Buscó en ellos no solo competencia, sino inspiración y aprendizaje. Cada conversación se convertía en una oportunidad para comprender distintas perspectivas sobre el arte, la vulnerabilidad y la exposición. El esfuerzo por salir de su zona de confort era palpable. Las nuevas interacciones expandieron su red, y un día, al compartir un café con un artista emergente, descubrió que también luchaba con su autocrítica. Pedro le compartió su enfoque de documentar el proceso, la intervención en sus pensamientos y emociones. La conversación floreció en un intercambio enriquecedor que despertó en él una creatividad fresca. Sin embargo, a única semana de su exposición, el temor de enfrentarse a Javier seguía latente. Esa sensación de inseguridad lo acechaba, recordándole los días en los que había dejado que el miedo dictara su realidad. En la quietud de su estudio, Pedro contempló su última obra, su reflejo más sincero, y una pregunta se instaló en su mente: ¿podría aceptar de una vez por todas que cada artista tenía su propio camino, sin necesidad de compararse constantemente? En ese momento de claridad, Pedro decidió que era el momento de dar un paso audaz. Su próximo día significaba una confrontación no solo con su rival, sino también con su antiguo yo. Y así, mientras la noche caía y el viaje hacia la exposición se acercaba, un nuevo desafío se adivinaba en el horizonte: podría finalmente dejar ir esos fantasmas en su camino hacia la aceptación plena. La revelación lo llevó a una sola conclusión resuelta: debía enfrentarse a Javier, no solo como un competidor, sino como una oportunidad para reafirmar su propia valía. La mañana de la exposición llegó con una claridad que invitaba a la reflexión. Pedro se sentó en su estudio, rodeado de sus obras, sintiendo la vibración de cada color y forma que había plasmado en el lienzo. Era un espacio personal, una extensión de su ser, pero también era un campo de batalla. A medida que los minutos pasaban, la ansiedad se mezclaba con el empoderamiento que había cultivado en los últimos días. La promesa de mostrar su trabajo ante el mundo lo aterraba, pero había una chispa de determinación que lo mantenía erguido. Ya no se trataba de la validación externa, sino de celebrar su propia historia. Sin embargo, la realidad de tener a Javier en el horizonte, como un recordatorio constante de su pasado, nublaba su visión. Pedro cerró los ojos y respiró hondo, dejando que su enfoque se centrara. Recordó el mantra que había repetido: no se trata de ellos, se trata de mí. Estas palabras resonaban más intensamente que nunca, ayudándolo a reacondicionar su mentalidad. Su práctica de anotar sus pensamientos había transformado la forma en que se percibía a sí mismo. Ahora, toda comparación se sentía como un espejo que reflejaba no solo sus inseguridades, sino también su crecimiento. Decidió revalidar su valor, tomó la pincelada de una audaz decisión. Abrió su diario y anotó: hoy me muestro. Hoy elijo la vulnerabilidad, no el miedo. Con ese acto, una liberación del peso que había llevado durante tanto tiempo se desató. Estaba listo para lo que vendría, incluso si eso significaba enfrentarse a su antiguo rival. Al llegar al lugar de la exposición, una mezcla de admiración y temor pululaba en el ambiente. La gente se movía, observando las obras con atención, cercanos al arte, lo que convertía cada rincón en un mundo de opiniones. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los de Javier, un escalofrío recorrió su columna vertebral. El rival representaba los años de inseguridades, pero también la oportunidad de romper con un ciclo destructivo. Luchando contra el deseo de retroceder, Pedro sintió que su corazón latía en un ritmo más firme. Se acercó a su obra expuesta, observando cada trazo y detalle. Allí estaban sus emociones, inmortalizadas en colores vibrantes. Lo que había empezado como un proceso de autodescubrimiento se había transformado en un testimonio de lucha y resiliencia. En ese momento, comprendió que Johan no era solo un rival, era una representación de las sombras que siempre había llevado dentro. Al acercarse a Javier, su mente empezó a formular escenarios. ¿Qué diría? ¿Cómo lo recibiría? Sin embargo, a medida que Pedro se acercaba, un nuevo pensamiento emergió con claridad: había llegado el momento de comunicarse desde la autenticidad, sin el peso de la competencia. Al saludarlo, se sorprendió al sentir que sus manos no temblaban. Bien hecho con tu exposición, Javier. La sinceridad en sus palabras lo sorprendió incluso a él. La respuesta de su rival fue un gesto casi imperceptible, un asentimiento que revelaba admiración, y en ese intercambio breve, Pedro sintió cómo el peso de la competencia se desvanecía. La conexión que antes consideraba como un obstáculo se transformaba en un canal para el aprendizaje y la evolución. Pero mientras la conversación tomaba un rumbo inesperado, una sombra de inseguridad volvió a surgir entre ellos. Esta vez, el reto se mostraba como un dilema interno:
podría despojarse de las etiquetas del pasado y abrazar la posibilidad de un nuevo comienzo, no solo como artista, sino como individuo. Las luces que iluminaban la sala parecían reflejar tanto las dudas como las resoluciones. Y, mientras su voz resonaba entre los murmullos de la galería, una idea poderosa comenzó a tomar forma en su mente. No se trataba simplemente de hacer frente a Javier, era una oportunidad para redefinir la relación que tenía consigo mismo. Mientras la conversación avanzaba, una pregunta vital se presentó en su mente: ¿cuánto de su antiguo yo estaba dispuesto a dejar ir en este nuevo capítulo? La respuesta emanarían de las palabras sin miedo que estaba a punto de pronunciar, transformando no solo su exposición, sino todo lo que había sido hasta ese momento. Con cada palabra, Pedro comenzaba a vislumbrar un futuro donde la aceptación y la valentía se entrelazaban en su viaje artístico. Así, en medio de la incertidumbre, se despejaba el horizonte, el momento de revelarse había llegado. Y mientras la charla continuaba, un nuevo desafío, aún más profundo, se asomaba: podría realmente deshacer los nudos de su autocrítica y dar la bienvenida a la autenticidad sin reservas. Mientras la conversación con Javier avanzaba, Pedro se preguntaba si la auténtica vulnerabilidad era tan liberadora como prometía. Esa conexión, que antes había sido un campo de batalla emocional, se transformaba en un espacio de posibilidad. Sin embargo, su mente seguía revistiendo sus palabras con una capa de recelo. ¿Sería suficiente para cerrar las viejas heridas? La exposición, a su alrededor, seguía atrayendo miradas y murmullos, pero él sentía que lo que realmente ocurría estaba en su interior. La idea de permitirse el paso a un nuevo paradigma lo acechaba. Mientras hablaba con Javier, cada palabra se convertía en una declaración de su deseo de progreso, un intento de reconciliación no solo con su rival, sino consigo mismo. ¿Nunca has sentido que el arte te consume, que a veces resulta difícil separarlo de tu identidad?, preguntó Pedro, sorprendiéndose de su propia audacia. Esa pregunta, que salía de su boca como una forma de carta de presentación, era también un reflejo de su lucha interna. Javier lo miró con sorpresa, como si fuera la primera vez que lo veía con un enfoque tan humano. Me ha pasado más veces de las que puedo contar, admitió con sinceridad. El arte puede ser la forma más pura de autocrítica. Pedro sintió como la conexión crecía. Ambos compartían cargas similares, dos almas haciendo malabares en la cuerda floja del autodescubrimiento. La conversación se volvió un espejo donde podían explorar sus emociones crudas, sin el temor del juicio, pero de repente, un rugido de incertidumbre invadió su mente. ¿Cómo podría liberarse completamente si su identidad seguía anclada a esos momentos de juicio y competencia? La aceptación no solo de su arte, sino de su yo interno, requería un salto audaz. Debo ser más que solo un artista. Tengo que ser yo mismo, sin miedos ni comparaciones, murmuró, casi como un rezo. Esa realización, aunque iluminadora, también lo agitaba. Esa verdad lo obligaba a confrontar los cimientos de su identidad. Decidió dar un paso más y ser frontal. Quizás deberíamos liberar nuestras expectativas sobre esta exhibición. Ya no somos los mismos de antes, sugirió, su voz temblando por la carga de las palabras. Era un reto tanto para él como para Javier. La atmósfera se tornó densa, electrificada. Javier parpadeó, y en el silencio que siguió, Pedro pudo sentir la tensión entre ambos. Su mente trataba de anticipar una respuesta, pero las posibilidades eran tan amplias como intimidantes. El temor de que su propuesta fuera malinterpretada se instaló como una sombra en su corazón. Sin embargo, la posibilidad de liberarse de esa sombra representaba un atractivo irresistible. Así, con una mezcla de miedo y determinación, Pedro reflejó con claridad su perspectiva. Necesitamos cambiar nuestras narrativas. No somos rivales, somos artistas en busca de nuestro propio camino, expresó, su voz resonando con un nuevo peso. Javier parecía procesar la información, mientras Pedro contenía la respiración. Una parte de él se sentía esperanzada, la otra, reacia a creer que podría provocar un cambio real, pero en ese momento, una incertidumbre más profunda apareció. Y sí, al liberarse de su rivalidad, perdía el impulso que siempre había tenido para crear. ¿Qué pasaría si al despojarse de las etiquetas y relaciones del pasado se quedaba sin dirección? Con esas preguntas en mente, Pedro empezó a explorar la idea de qué significaría realmente abrazar su autenticidad. La realidad se volvió más compleja, mintiendo a su propio deseo de ser libre, se arriesgaba a perder su motivación. La chispa de la oposición le había dado una voz, pero podría sostenerse en la ausencia de esa rivalidad. Mientras los pensamientos se agolpaban en su mente, la sombra de Javier se proyectaba más como un aliado que un enemigo. A medida que la conversación proseguía, Pedro comenzó a conectar los puntos de su creciente autodescubrimiento y el anhelo de definir su propia historia, no en contraste con Javier, sino en un camino conjunto. Pero el epílogo de esa charla estaba a punto de abrir otro camino insospechado. Tal vez haya más en juego aquí de lo que pensamos, dijo finalmente Javier, sus ojos ardiendo de curiosidad. ¿Qué tal si comenzamos a crear algo juntos? Un torbellino de posibilidades barrió a Pedro.
La idea de colaborar no solo desafiaba la rivalidad, la transformaba en potencial. Pero a la vez, el miedo a perder su voz en el proceso comenzaba a aflorar. La tensión en el aire era palpable, una simple pregunta quedó suspendida entre ellos. ¿Podía permitir esa transformación sin perderse a sí mismo en el proceso? Mientras la exposición vibraba a su alrededor, Pedro sintió que un nuevo capítulo estaba a punto de escribirse, uno que podría confrontarlo con todo lo que creía saber sobre el arte, la competencia y la autenticidad personal. La propuesta de Javier resuena en la mente de Pedro como un eco que convoca a los espíritus de sus inseguridades. La posibilidad de colaboración despierte su instinto más primario, el deseo de destacar. Había sido un guerrero de su propia lucha, un combativo en un campo de batalla donde cada trazo contaba. Ahora, sin embargo, el horizonte se iluminaba con una nueva posibilidad que, aunque deslumbrante, también lo llenaba de incertidumbre. Pedro se obligó a despejar la niebla de dudas. ¿Qué significaba realmente colaborar con alguien que había considerado un rival? Significaba la mezcla de sus estilos, la creación de una obra conjunta. O, más aterrador aún, significaba perder su voz, su narración personal, en el camino hacia algo nuevo. La pregunta reverberaba en su ser. La idea de diluir su esencia lo ahogaba, pero, a su vez, la visión de un proceso colaborativo encendía una chispa de esperanza. Podríamos crear algo que trascienda nuestras luchas individuales, sugirió, incapaz de ocultar el titubeo en su voz. Aquellas palabras brotaron como un río que había estado contenido durante mucho tiempo. La transformación de la rivalidad en creatividad no era solamente una estrategia artística, era un acto de reconciliación consigo mismo. Sin embargo, el pálpito de la autocrítica acechaba al fondo de su mente. Temía que las opiniones ajenas lo atrajeran de nuevo a la trinchera de la comparación y la competencia. Javier observó su vacilación y, sorprendentemente, tomó un paso atrás. Entiendo que esto puede ser abrumador. Pero, ¿qué pasaría si empezamos con un pequeño proyecto, algo que nos permita explorarlo sin compromisos extremos? La calma en su voz contrastó con el torbellino en el alma de Pedro. La invitación era a la vez un alivio y un desafío. Un pequeño proyecto, musitó Pedro, dándose tiempo para procesar. Su mente empezó a visualizar, tal vez una serie de obras que expusieran tanto sus estilos individuales como los elementos que pudieran fusionarse para crear una nueva narrativa. Pensó en cómo un reto conjunto podría fomentar el crecimiento personal en lugar de arrebatarle su esencia. Sin embargo, entre esos destellos de creatividad revoloteaba una sombra inquietante. ¿Y si nuestros estilos no encajan? ¿Y si lo que creamos se convierte en un reflejo de nuestras frustraciones? La pregunta lo atravesó, dejando una sensación de angustia en el aire. ¿Acaso la colaboración significaba perder la autenticidad que tanto había luchado por proteger? Pedro sintió que su alma se dividía. Estaba a un paso de aceptar, sin embargo, un recelo profundo le advertía que cualquier paso dado hacia adelante podría también ser un camino hacia la confusión. Se ejerció una presión interna, como si cada decisión se tornara un ejemplar unto lo que sería su futuro. Una sensación de deseo y miedo se entrelazó, llevándolo a un punto de inflexión. Tal vez debería darme la oportunidad de arriesgarme, reflexionó en voz alta. La idea de que la colaboración pudiera ser un nuevo agujero por donde explorar el arte, un medio para desaprender los viejos patrones, abría nuevas puertas que, hasta ese momento, había estado dispuesto a mantener cerradas. El silencio que siguió se volvió dorado, cargado de posibilidades vibrantes. Miró nuevamente a Javier, en busca de una señal. En esos instantes de incertidumbre compartida, él también parecía considerar el cambio que se avecinaba. Fue un guiño de complicidad, un pacto tácito entre dos artistas que finalmente empezaban a comprender el valor de lo que podían construir juntos. Bien, dijo finalmente Pedro, un destello de determinación surgiendo en su voz. ¿Por dónde comenzamos? Esa simple pregunta resonó como un grito de liberación y compromiso, marcando el inicio de un proceso de descubrimiento. Mientras ambos se embarcaban en este viaje inesperado, Pedro se dio cuenta de que la verdadera transformación no únicamente residía en la fusión de sus técnicas, sino en la capacidad de abrazar el cambio sin resentimientos. Sin embargo, la tormenta de dudas no había desaparecido. La fusión de sus estilos era solo el comienzo de un recorrido. En su mente, la inminente creación picoteaba su curiosidad, que secretos de su propia identidad estaban a punto de revelarse. La perspectiva de un nuevo principio se acercaba, pero también la sombra de lo desconocido. ¿Podría Pedro mantener su individualidad mientras fundía su voz con la de Javier? La necesidad de explorarlo lo empujaba hacia adelante, hacia lo que sería el verdadero desafío de su vida artística. Pedro se paró frente a su obra y sintió el frágil hilo que unía su identidad con el arte que había creado. La anterior ansiedad fue reemplazada por una serenidad inquietante. Sabía que se encontraba en la encrucijada de su vida, un paso hacia el futuro significaba abrazar su autenticidad y dejar atrás el peso de las comparaciones. La exposición era más que una presentación de su trabajo,
Era el escenario donde finalmente reconocería la evolución de un hombre que había peleado con sus fantasmas internos. Mientras la multitud se arremolinaba a su alrededor, Pedro sintió que su historia estaba a punto de ser contada. Finalmente, la idea de que otros apreciaran su trabajo no le daba miedo. En un acto de valentía, decidió hablar no solo de su arte, sino del viaje que lo había llevado a este punto. Comprendió que su exposición de obras incluía no solo el resultado final, sino las luchas, los fracasos, y la resiliencia que había cultivado. Se trataba de mostrar su vulnerabilidad al público. Al ver a Javier, ahora unido a él en este nuevo camino colaborativo, sintió un rugido interno. La rivalidad se había convertido en una amistad creativa. Se acercó a su compañero y sonrió. Estoy listo para dar el siguiente paso, Javier. Que nuestras historias se encuentren en el arte, dijo con convicción. La jornada de la exposición comenzó, y con cada palabra que dirigía a los asistentes, Pedro dejó caer las antiguas cadenas que lo mantenían prisionero. Cada trazo en mi lienzo es un reflejo de quién soy, y cada color lleva consigo el peso de mis luchas, compartió con sinceridad. Las miradas en blanco de aquellos que lo escuchaban se llenaron de reconocimiento y empatía. La respuesta emocional fue palpable. Su historia resonaba no solo con aquel que había tenido deseos similares, sino con cada persona que había sentido el peso de sus propias expectativas. El momento culminante llegó cuando, finalmente, fusionó su trabajo con el de Javier en una presentación conjunta. Eran dos voces que se entrelazaban, dos historias que se complementaban en un lienzo lleno de matices y contrastes. Al público le deslumbró ver cómo dos artistas podían converger y, en lugar de perder su esencia, crear algo más grande. La conexión fue innegable. Pedro se sintió visto, comprendido y finalmente liberado. Los aplausos resonaron, y en esa sala llena de admiración, Pedro experimentó un sentido de pertenencia que nunca había sentido antes. Su actividad artística no solamente se trataba de lo individual, sino de cómo las interacciones podían enriquecer la obra. Es un viaje en el que cada error ha conducido a una verdad valiosa, reflexionó mientras contemplaba a los presentes. Por primera vez, sabía que su trabajo no solo le pertenecía a él, sino que también era un legado compartido con Javier y todos aquellos que lo habían apoyado. Las palabras de Ramón regresaron a él como ecos vibrantes, recordándole que había logrado superar los límites que lo habían retenido. Esa noche, el artista compartió su camino con otros, y en esa apertura logró el reconocimiento que tanto anhelaba. Su exposición no solo fue un éxito, sino un renacimiento personal. En el cierre de la noche, al mirar sus obras admiradas y escuchar las reflexiones de quienes las habían disfrutado, Pedro sonrió en paz. Había encontrado su voz y, más importante aún, había aprendido a escucharse a sí mismo sin el juicio de los demás. La cruda verdad era que había dejado atrás las sombras que lo habían seguido por tanto tiempo. Cada pincelada y cada palabra pronunciada habían culminado en un sentido feliz de logro personal. Con el corazón ligero y el espíritu renovado, Pedro supo que la verdadera victoria era el viaje de transformación que había conquistado. Ya no era solo un contable atrapado entre números, se había convertido en un artista que celebraba su autenticidad en cada trazo. Este triunfo no sería el final, sino el comienzo de una nueva aventura artística, donde el miedo ya no gobernaría su vida. Había decidido crear en libertad, sin ataduras, dejando que su arte viera la luz y tocara las vidas de otros. Y así, en la cálida luz de la sala, Pedro se comprometió a seguir creando, despojándose de las cadenas del pasado, con una confianza inquebrantable en el poder de su propio camino. Ahora, si han quedado inspirados por esta historia de transformación y autodescubrimiento, necesitan suscribirse ahora al canal. Este es el momento de mostrar su apoyo y asegurarse de no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas historias que pueden cambiar vidas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción cuenta y es crucial para seguir compartiendo estas inspiradoras historias de superación personal.